Muy buenas tardes, bendecidas tardes, en el nombre de Jesucristo. Está con ustedes evangelista profética Elizabeth Lizárraga. Es una bendición, un gozo, un honor estar con ustedes el día de hoy. Aquí en Radio Bendición FM 103.3, Radio Bendición. Muy buenas tardes a todos. Una gran bendición estar con ustedes nuevamente. Y el día de hoy vamos a tocar el tema, a predicar sobre, el tema del día de hoy se llama los dones y ministerios del Espíritu Santo. Amén. Los dones y ministerios del Espíritu Santo. Amén. Pero primeramente vamos a empezar con los dones del Espíritu Santo. Probablemente esta prédica, esta enseñanza va a tomar 1 a 3 programas. Esta es parte número 1. El día de hoy voy a explicar lo más básico para que toda la audiencia tenga la facilidad, o sea, le sea más fácil aprender quiénes son cómo son los dones del Espíritu Santo y los nombres de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Les voy a explicar el día de hoy de una forma sencilla y más fácil para que ustedes comprendan y puedan razonar, aprender sobre los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta es parte número 1 y voy a empezar con voy a abrir aquí la enseñanza con una breve oración para que el Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy a que me ayude a explicar esta enseñanza a ustedes, esta prédica, ¿sí? Porque siempre queremos que el Espíritu Santo sea el que siempre nos acompañe, su presencia y su guía y su discernimiento que Él nos da leyendo la palabra de Dios. Amén. Para la gloria de Jesucristo. Muy bien, empezaré con una breve oración. Padre mío Jehová, te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias porque el día de hoy respiraste tu aliento de vida en nosotros, nos diste una nueva esperanza, una nueva oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados el día de hoy, un nuevo comienzo el día de hoy, una nueva promesa, una nueva misericordia el día de hoy, te damos gracias. Y yo te pido el día de hoy, Espíritu Santo, que nos acompañes el día de hoy, a mí y a toda la audiencia, para que podamos entender cómo usar, cómo activar los dones del Espíritu Santo en nosotros cuando tú, Espíritu Santo, los impartes a nosotros y nos unges con ese don, para que nosotros sepamos cómo utilizarlos en nuestra vida diaria, cómo utilizarlos en el cuerpo de Jesucristo. Te pido que el día de hoy, Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, nos cubras con la sangre de tu Hijo bendito y poderoso, y que pongas un vallado de fuego alrededor de nosotros, quienes vamos a aprender de los dones del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido es tu conocimiento, tu discernimiento que nos des y toda sabiduría de cómo utilizar y activar esos dones que tú has impartido en nuestras vidas y que muchas veces no los hemos utilizado, y que tú nos
nos enseñes a cómo utilizarlos correctamente para la edificación, para la construcción, para el crecimiento del reino de Dios, del cuerpo de Jesucristo. Y para que vayamos tras las almas que necesitan de saber de Jesucristo a través del buen uso de los dones del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la primera verso bíblico, que primeramente tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Y los voy a leer. Yo sé que muchos hermanos y hermanas que me escuchan ya conocen al Espíritu Santo, pero también hay muchas personas en la audiencia que todavía no conocen el Espíritu Santo. Solo les quiero decir que el Espíritu Santo es una persona que es nuestro consolador, es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos ayuda espiritualmente a entender la palabra de Dios, ¿sí? Que no nomás la leamos con nuestra mente, la palabra de Dios, sino que la leamos a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno lee la palabra de Dios de forma literal, con la mente, uno no comprende, uno no puede sentir que la palabra de Dios es viviente, que respira, ¿sí? Que nos da vida la palabra de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo por eso está con nosotros, para que nosotros podamos sentir la palabra viviente, que respira, que nos llena de vida, que nos bendice, que nos ayuda a utilizar esos dones que Él ha impartido en nuestras vidas, utilizarlos, activarlos correctamente, que sean utilizados correctamente en el cuerpo de Jesucristo, pero también de forma externa al mundo, cuando vamos afuera al mundo a cumplir la gran comisión, ¿sí? Que ahorita más adelante yo les voy a explicar qué es la gran comisión. Muchos hermanos y hermanas en Jesucristo ya la conocen, pero muchas personas que me escuchan en la audiencia no saben qué es la gran comisión, ¿sí? Porque los dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios del Espíritu Santo, ¿cómo se dice? La meta final es cumplir la gran comisión, ¿sí? Y ahorita les voy a leer qué es la gran comisión, ¿sí? Voy a leerles aquí Mateo capítulo 18, del 16 al 20, y así dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Este es Mateo 18, 16, 20. Por eso el Espíritu Santo imparte, de acuerdo a su voluntad, diferentes dones a los miembros del cuerpo de Jesucristo, a un discípulo del cuerpo de Jesucristo. ¿Quién es un discípulo en el cuerpo de Jesucristo? Un discípulo es quien ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que ya
tiene la llenura del Espíritu Santo, que la llenura sigue creciendo en nosotros, del Espíritu Santo, a manera que uno va creciendo en la palabra de Dios, que uno va creciendo en la comunicación, amistad con el Espíritu Santo, y a manera que nosotros vamos conociendo quién es nuestro Padre Jehová y quién es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Así va creciendo la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Pero no como la forma más segura que crezca la llenura del Espíritu Santo en nosotros es leyendo la palabra de Dios todos los días sin excepción, ¿sí? Entonces, ese es un discípulo que está bautizado en agua, que está bautizado en el Espíritu Santo, que está bautizado en fuego. Ese es un discípulo. Y nosotros los discípulos somos quienes el Espíritu Santo imparte dones, ¿sí? Hay diferentes tipos de dones y también nos levanta a que tengamos uno o más de los 5 ministerios que el Espíritu Santo imparte. Pero como yo les expliqué empezando el programa, vamos a empezar primeramente a explicar cuáles son los dones que imparte de acuerdo a su voluntad el Espíritu Santo a nosotros los discípulos, que el propósito final, la meta final es cumplir con la gran comisión que acabo de leer en Mateo capítulo 18, verso del 16 al 20, ¿sí? Y vamos a conocer un poquito más quién es el Espíritu Santo, quien nos imparte los dones a nosotros, ¿sí? Y más adelante, como les digo, les voy a explicar en los siguientes programas cuando nos imparte un ministerio, uno de los 5 ministerios que habla el libro de Efesios, que el Espíritu también nos imparte y nos unge, ¿sí? Para llevar a cabo aquel ministerio. Pero ahorita vamos a empezar con los 9 dones del Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien, amén. Voy a leerles aquí Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3. Versos del 1 al 3, les voy a leer para conocer quién es el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y así, si quieren saber más de la creación donde participó el Espíritu Santo para ordenar la tierra, los cielos, los mares, crear a los animales, a la naturaleza, por primera vez, pues crear a Adán y Eva, se tienen que ir al libro de Génesis para leerlo, ¿sí? Les recomiendo capítulo 1, porque en Génesis capítulo 1 es la primera vez donde se menciona ya al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde el principio de la creación. Y ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 1. Amén. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Entonces, como ven ahí, en el libro de Génesis, capítulo de 1 a 3, ya el Espíritu Santo le ayudó a Dios, participó con Dios, porque es una persona, a crear los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo ayudó a ordenarla, a ordenar la tierra y los cielos, a darle vida, porque aquí dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, a ese abismo darle vida, el Espíritu Santo, ¿sí? Darle
crear, ¿sí? Crear la tierra y los cielos y darle vida a los mares y los cielos, ¿sí? Y la tierra. Amén. Muy bien. Entonces, como ven, aquí ya se menciona al Espíritu Santo desde el primer capítulo del Antiguo Testamento, capítulo 1. Ahí lo pueden encontrar, lo que acabo de leer. Ahora, ¿qué es el significado de espíritu? ¿Sí? En la palabra hebrea es ruach, ¿sí? Ruach, así se pronuncia, ¿sí? En hebreo. Y se traduce como aliento al español, viento o energía vital, ¿sí? Un aliento, un viento de vida, un aliento, un viento que mueve, ¿sí? Puede mover con su fuerza sobrenatural, puede ordenar ese viento, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu de vida de Dios, el viento, esa fuerza poderosa que es una persona? Puede dar vida y animación a la creación, ¿sí? Darle vida y animación, que se mueva, que como nosotros, ¿sí? Como pasó con nosotros cuando crearon a Adán y Eva, cómo ya se movieron como seres vivientes, ¿sí? Con su propia personalidad, su propio espíritu que Dios le dio a través del Espíritu Santo, sopló en ellos el espíritu de vida. Amén. Gloria a Jesucristo. Ahora les voy a seguir explicando quién es el Espíritu Santo en la creación, ¿sí? Cómo participó el Espíritu Santo en la creación. Aquí hice otras notas que quiero compartir con ustedes. El Espíritu Santo participó en la creación y el orden. La acción del Espíritu de Dios sobre las aguas es vista como el acto de poder, de poner en orden el caos y dar propósito y belleza al mundo que estaba por formarse, ¿sí? El Espíritu Santo le dio vida, le dio animación, o sea, movimiento, le dio belleza. Y esto es muy verdadero, mis hermanos y hermanas, porque el Espíritu Santo le ha dado vida al mar, a los animales. Ven qué bellos son la creación de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo. Qué hermosos animales tenemos aquí en la tierra. Diversidad de animales y de seres marinos también. Ballenas, pescados, tiburones. Y ustedes saben qué es la creación marina, ¿verdad? Estoy hablando de la creación marina bendecida por nuestro Padre Jehová y el Espíritu Santo, ¿sí? Cómo ha formado la naturaleza, que tenemos diversidad de plantas, de árboles, de flores, de frutas, de verduras. Es algo hermoso lo que el Espíritu Santo hizo en la creación, ¿sí? Como ven, el Espíritu Santo ha estado activo desde la creación, que lo pueden encontrar en el libro de Génesis. ¿Amén? Ok. El Espíritu Santo hace la obra de dar vida. El Espíritu Santo es el poder que da vida y hace nuevas las cosas. Y esta manifestación en el inicio de la creación subraya su poder omnipotente como fuente de toda vida, ¿sí? Ven, el Espíritu Santo desde el principio fue la fuente de toda vida y todo fue completamente nuevo y perfecto, ¿sí? Porque la creación al principio fue perfecta, fue
pura, fue libre de pecado, mis hermanos y hermanas, ¿sí? En el libro de Génesis podemos leer esto, que nuestro Padre Dios, a través del Espíritu Santo, creó la tierra, los cielos, el mar, los animales, las plantas, las verduras, las frutas, todo ser viviente e inanimado, ¿sí? La naturaleza de forma perfecta, todo fue perfecto, todo era perfecto antes de que entrara el pecado, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, esto se los estoy leyendo para que vean cómo el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde el principio, desde la creación, ¿sí? Entonces aquí, el otro punto que tengo aquí, presencia desde el principio, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo desde el principio. Así es que nos demuestra que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros desde siempre, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Ahora, lo que les voy a leer de los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios que imparte, que son fundamentales en el cuerpo de Jesucristo. Los dones los encontramos en el libro de Corintios y los 9 dones en el libro de Corintios, ¿sí? Y los 5 ministerios los encontramos en el libro de Efesios. ¿Y quién escribió el libro de Corintios? ¿Quién escribió el libro de Efesios? Fue el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo escribió el libro de Corintios y el libro de Efesios, y el apóstol Pablo fue el que nos habló, nos enseñó de los 9 dones del Espíritu Santo y de los 5 ministerios fundamentales en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces, esta información, si ustedes quieren profundizar más, aprender de esto, de los 9 dones del Espíritu Santo y de los 5 ministerios, los invito a leer el libro de Corintios y el libro de Efesios, ¿sí? Que los escribió el apóstol Pablo. Pero también un consejo que yo les doy personal es que si usted ya está yendo a una iglesia que ya es parte del cuerpo de Jesucristo, de su iglesia, si sus pastores están impartiendo una enseñanza, un estudio bíblico sobre los 9 dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios, pues yo lo animo, lo motivo para que usted vaya a esas clases y que siga creciendo en la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, es importante que si usted quiere que el Espíritu Santo, porque usted como discípula o discípulo, o usted está inspirado a que quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo, y que quiere recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador para ser un discípulo, usted también puede inspirarse, puede desear que el Espíritu Santo le imparta los dones y que sean ungidos esos dones en su vida, y que también a usted le dé un ministerio de los 5 ministerios que hay en el libro de Efesios, o más de un ministerio, porque el Espíritu Santo imparte a como es su voluntad y también a como usted desee crecer en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Lo que hay en su corazón que de verdad usted le gustaría servir para bendición, para edificación al cuerpo de Jesucristo, pero también al mundo, salir al mundo, externar esos dones, externar ese ministerio que el Espíritu Santo ha impartido en su vida para cumplir la gran comisión. Y pues cumplir la gran comisión es para pues ir tras las almas perdidas, ¿sí? Muy bien. Y también los dones del Espíritu Santo sirven para edificar al pueblo ya establecido, cuerpo de Jesucristo, en su iglesia, del Señor Jesucristo. Amén.
como apoyo de un discípulo a otro para seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Porque mis hermanos y hermanas, nosotros sí necesitamos que muchas veces una hermana, un hermano en Jesucristo nos dé una palabra, ¿sí? Una palabra bíblica, una palabra para edificarnos, o sea, para motivarnos de seguir creciendo en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, los dones del Espíritu Santo son para todos los discípulos, pero el Espíritu Santo va a impartir de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Entonces aquí les voy a confirmar lo que estoy diciendo a través de un verso de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12 al 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? El Espíritu Santo también va a compartir de acuerdo al nivel de su fe que usted tenga y de acuerdo al deseo hermoso que usted tenga en su corazón de ser parte del cuerpo de Jesucristo, de ayudar con estos dones a su prójimo, para bien, para bendecir, que más adelante voy a leer los dones del Espíritu Santo. Es también lo que usted tiene en su corazón, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a poder ver qué es lo que usted tiene en su corazón y cómo usted desea servir en el cuerpo de Jesucristo. Y que usted también sea un apoyo para otros discípulos y esos discípulos sean un apoyo para usted, ¿sí? Porque el Espíritu Santo quiere impartir estos dones, lo quiere ungir con estos dones a usted en el cuerpo de Jesucristo. Porque los dones del Espíritu Santo son para todos. Amén. Gloria a Jesucristo. De bendición. Los dones del Espíritu Santo, ahí se manifiesta el poder celestial, el poder sobrenatural, la presencia de nuestro Padre Dios y Jesucristo, su gloria de nuestro Padre Dios y Jesucristo, ahí se manifiestan en los dones del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces voy a leerles el libro Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿sí? Amén, ¿sí? Entonces voy a volverlo a leer, Romanos capítulo 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe que usted tenga. O si es de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Amén. Porque están los 9 dones del Espíritu Santo, pero también hay dones diversos, ¿sí? Pero son parte de los 9 dones del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso le digo, ahorita yo estoy haciendo un breve repaso, o sea, un repaso nomás de lo que son los dones del Espíritu Santo, para que usted empiece a comprender y a saber y a conocer de los dones del Espíritu Santo. Pero mi gran recomendación es que usted aprenda a desarrollar estos dones y aprenda de ellos a través
del cuerpo de Jesucristo. Si usted está yendo a su iglesia y sus pastores imparten una enseñanza de los dones, pues usted vaya, asista a esas clases para que aprenda, ¿sí? Porque conmigo, yo aquí en la radio, los estamos viendo de forma en sí general, pero ya con sus pastores o algún seminario que usted vaya, a un evento donde los enseñen, ahí se los van a enseñar ustedes con más profundidad. Ahí les van a enseñar cómo administrarlos, cómo activarlos. Si usted ya tiene dones, a descubrir que el Espíritu Santo ya lo ungió, ya le impartió dones, los ungió en su vida, para que usted los active, los use, los administre en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es importante que usted vaya a un evento, un seminario o con sus pastores cuando impartan esta enseñanza, que usted vaya y aprenda, ¿sí? Para que usted descubra esos dones que el Espíritu Santo ya ha impartido en su vida, pero quizás hasta en este momento usted no sabe que los tiene por ignorancia, que no conoce, que no ha leído bien la palabra de Dios, que no ha discernido bien, comprendido bien quiénes son los dones del Espíritu Santo, o sea, qué son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí es una enseñanza, una prédica en general la que estoy dando, pero si usted realmente quiere descubrir esos dones que el Espíritu Santo ya ha impartido en su vida, o que quiere que el Espíritu Santo imparta dones en su vida de acuerdo a su voluntad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de acuerdo a su voluntad? Que el Espíritu Santo va a impartir dones en su vida. Que el Espíritu Santo, a usted lo conoce ya perfectamente. Y Él le va a impartir el don que Él sabe que usted va a administrar y va a estar activada en su vida. Y sabe que usted ahí lo va a desarrollar correctamente y que es para usted ese don, ¿sí? Porque también toma en consideración su personalidad, de dónde lo sacó nuestro Señor Jesucristo. A través de ese don, el Espíritu Santo va a utilizar sus talentos, su testimonio de vida, ¿sí? De dónde lo sacó el Señor Jesucristo. Así que el don que el Espíritu Santo imparta en su vida es el perfecto, es el correcto, ¿sí? Acéptelo con amor y alegría y crezca en ese don que el Espíritu Santo le impartió a usted, y no se fije, no, ¿cómo le diré? No sea envidioso, no sea deseoso de los dones que otros discípulos tienen, otros hermanos y hermanas tienen. ¿Por qué? Porque el don que el Espíritu Santo a usted le ha impartido es el perfecto para usted. El Espíritu Santo lo conoce a usted perfectamente. Por eso, cuando uno ya descubre qué dones el Espíritu Santo le ha dado a uno y lo ha ungido para ministrarlos, para usarlos activamente en el cuerpo de Jesucristo y externamente en el mundo con el prójimo, uno tiene que asegurarse que están activos en nuestra vida, que no se empolven, ¿sí? Y que ese don siga creciendo en su vida, porque ese don es el perfecto para usted, el que ha impartido el Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Por eso uno nunca tiene que andar deseando los dones de otros discípulos. ¿Por qué? Porque usted tiene que comprender que el Espíritu Santo a usted le dio el don, el más perfecto, de acuerdo a su testimonio, a su personalidad, porque toma en cuenta su carácter, su personalidad, lo toma en cuenta y ve su corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que usted desea en su corazón? Y ese don se lo va a impartir el Espíritu Santo, el perfecto para usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es perfecto.
Amén. Para la gloria de nuestro Padre Dios Jehová y el Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a leerles aquí Primera de Corintios capítulo 12 verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Entonces, en usted se va a manifestar el don que el Espíritu Santo le ha impartido, y no nomás se lo ha impartido, también lo ha ungido para que usted lo utilice, lo active, lo administre en orden en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Amén. Más adelante voy a hablar del orden también que hay, ¿sí? En los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Entonces, voy a leerles aquí el pequeño título que le puse es La venida del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando aquí voy a hablar la primera vez que el Espíritu Santo se manifestó y que fuimos llenados con la llenura del Espíritu Santo. Aquí les voy a leer, ¿sí? Que fue en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Ya les leí cuando la primera vez que se manifestó el Espíritu Santo, que fue en la creación, en el libro de Génesis. Si usted quiere saber más, cuando fue la primera vez que se manifestó el Espíritu Santo, la primera vez, ¿sí? Primera vez, fue en la creación, libro de Génesis. Amén. Ahí se puede ir usted y ver que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros desde la creación. Amén. Muy bien. Voy a leerles el libro de Hechos, capítulo del 2, versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unánimes, en unidad, en un solo corazón, en un solo espíritu, ¿sí? Es lo que quiere decir, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria a Jesucristo. Aquí fue la primera vez cuando un ser humano fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando se manifestaron, la primera vez cuando se manifestó el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Y como dice aquí, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Muy bien. Hablar en lenguas es un lenguaje espiritual que se comunica directamente con nuestro Padre Dios y Jesucristo, ¿sí? Hay diversidad de hablar en lenguas, no todas son iguales, ¿sí? Es de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, amén. Entonces, aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, es la primera vez que el ser humano fuimos llenados con la llenura del Espíritu Santo. Y que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, con el don de hablar en lenguas. Pero si se fijan, también fuimos bautizados en fuego en ese momento. En este momento aquí, en el libro de Hechos, se manifestó por primera vez la llenura del Espíritu Santo en el ser humano, pero allí en esa época, en el libro de Hechos, todos los que en el día de Pentecostés, todos los discípulos que estaban en unidad, en un solo espíritu, en un solo corazón, todos ellos fueron bautizados esa noche
en el Espíritu Santo con la manifestación del don de hablar en lenguas, pero también fueron bautizados en fuego. Amén, como usted lo puede leer aquí, ¿sí? Y fue la primera vez que como discípulos el ser humano, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, recibió la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque como todos sabemos, nuestro cuerpo que tenemos físico es el templo del Espíritu Santo. Por eso este cuerpo físico se tiene que respetar, más si usted conoce la palabra de Dios, más si es un discípulo de Jesucristo. El cuerpo que tenemos se tiene que respetar, se tiene que cuidar, se tiene que alimentar correctamente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero no solamente el templo del Espíritu Santo, también es nuestro vehículo, nuestro carro milagroso que nos mueve de un lugar a otro para cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones, mis hermanos y hermanas, porque ya nosotros como discípulos en Jesucristo tenemos que pensar en grande ya, ¿sí? En grande, en gigante, en mega gigante, ¿sí? De llevar el Evangelio a todas las naciones para la gloria de Jesucristo, alcanzar almas, a ir a todas las naciones con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado y ungido, y el ministerio también que nos ha entregado. Un ministerio de los 5 ministerios que hay en el libro de Efesios, de esos hablo. Eso es nuestro equipo de trabajo para cumplir la gran comisión, ¿sí? Que les leí yo, que está en Mateo capítulo 18, ¿sí? Entonces, aquí ya les acabo de explicar, la primera vez que recibimos la llenura del Espíritu Santo, fuimos bautizados en el Espíritu, fuimos bautizados en fuego, en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 1 a 4, ¿sí? Y ya siendo discípulos, el Espíritu Santo también nos equipa con los dones del Espíritu Santo, nos equipa también con un ministerio ungido, ¿sí? Los dones ungidos, el ministerio ungido, y todo es para cumplir la gran comisión. Ir a todas las naciones, porque aquí el Jesucristo, nuestro Señor, de Él mismo salieron esas palabras, ir a todas las naciones, ¿sí? Amén. Para la gloria de Jesucristo, mis hermanos y hermanas. Y por eso nos equipó de armas poderosas, celestiales, sobrenaturales, bélicas, de guerra, que son los dones del Espíritu Santo. Amén. Voy a volverles a comentar. Por eso el Espíritu Santo nos equipó, nos ungió con los dones del Espíritu Santo, que son armas de guerra, armas celestiales, armas poderosas, sobrenaturales, son armas bélicas de guerra. No son regalitos poderosos, celestiales, que vienen directo de la presencia y gloria de nuestro Padre Jehová y el Espíritu Santo, ¿sí? Porque los dones que el Espíritu Santo imparte en nuestras vidas, de acuerdo a su voluntad para usted, que es el don perfecto el que a usted le imparta y lo unja, estamos ya hablando que son armas poderosas, celestiales, sobrenaturales de guerra, mis hermanos y hermanas. Son armas bélicas para cumplir la gran comisión, pero
también para derribar al diablo y sus demonios en el nombre de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos y hermanas? Porque el diablo y sus demonios quieren acabar con la humanidad entera, pervirtiéndola. Quieren destruir a la humanidad, el diablo y sus demonios. Quieren destruirla, haciendo pensar a la humanidad, al ser humano, que pecar no es malo, pero que es bueno para... Eso es lo que quiere el demonio y el diablo hacer con la humanidad, destruirla y llevarse a toda la humanidad al infierno, ¿sí? Porque aquí nomás hay dos caminos, mis hermanos y hermanas, y todo aquel, les digo esto a todo aquel que me está escuchando en la audiencia, en general, que aquí nomás hay dos caminos: aceptar al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador para entrar al reino de Dios, para un día que lo llame, estar en su presencia. Claro, cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se tiene que arrepentir de sus pecados, ¿verdad? Sinceramente, de forma honesta y humilde y sincera. Para que usted, cuando reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo le perdone sus pecados, escriba su nombre en el libro de la vida, y para que sea rociado con la sangre de Jesucristo, y para que usted tenga vida eterna, ¿sí? Porque usted, ya teniendo al Señor Jesucristo en su corazón, usted nunca va a morir, jamás. Quizás sí va a morir el cuerpo físico, ¿sí? Porque no sabemos si en nuestro tiempo va a regresar el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos lleve con Él, ¿sí? Y no experimentemos la muerte física, ¿sí? Pero si no regresa el Señor Jesucristo en nuestra generación, sí, el cuerpo, la carne va a morir, pero nuestro espíritu va a vivir eternamente en la presencia de Jesucristo Padre Dios y legiones de ángeles, ¿sí? Y al final, en nuestra nueva casa, que es la Nueva Jerusalén, que usted puede encontrar sobre la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Amén, para la gloria de Jesucristo. Entonces, muy bien. Aquí voy a leer el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Y les doy gracias a todo aquel que me está escuchando el día de hoy, a las hermanas y hermanos Michael, Rosa Oliva, Bernal, Germán López, María Bolaños. Muchas gracias por escucharme. Bueno, sigo aquí con el mensaje tan importante que tengo que compartir con ustedes. Entonces, ¿qué dice aquí en el libro de Hechos? Recibimos poder de parte del Espíritu Santo. Cuando seamos llenados con la llenura del Espíritu Santo, estamos recibiendo poder. Pero también cuando el Espíritu Santo le imparte a usted uno de los 9 dones o diversos dones a usted y lo unge, usted está recibiendo poder, usted está recibiendo un arma poderosa, supernatural, celestial, un arma bélica de guerra, ¿sí? No es cualquier don, no. Este es un don, estos dones son para derrotar al diablo y sus demonios. Estos dones son para edificar a los discípulos en el cuerpo de Jesucristo. Estos dones son para utilizarlos activamente afuera, en zona de guerra, afuera, en el mundo, con el prójimo, ¿sí? Para bendecir al prójimo, ¿sí? Porque
a través de estos dones, como se manifiestan momentos de gloria de la presencia de Dios, milagros, maravillas y señales, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, una fe sobrenatural se manifiesta. Estoy mencionando ya dones, ¿sí? En unos momentos, si alcanzo en este programa, les voy a leer los 9 dones, ¿sí? Y también pienso explicárselos también, cada uno, su utilización, su administración, cómo se debe utilizar, cómo activarlo en su vida para la gloria de Jesucristo, ¿sí? Ok, entonces estos dones, cuando usted los lleva afuera, a la zona de guerra, allá en el mundo, estos dones a ser manifestados con el poder, la presencia del Espíritu Santo sobrenatural, créanmelo, mis hermanos y hermanas, muchas almas serán salvas, serán alcanzadas. Amén, para la gloria de Jesucristo. Muy bien. Voy a leerles el primer discurso de Pedro. El primer discurso de Pedro. Que lo van a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 16 al 21. Muy bien. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Este fue el primer discurso de Pedro, ¿sí? En el libro de Hechos, ¿sí? Él en su primer discurso habló sobre el profeta Joel del Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén. Hechos capítulo 2, verso 16 al 21, ¿sí? Aquí Pedro ya está hablando de la profecía que dio el profeta Joel, ¿sí? Una parte es profecía del profeta Joel y otra parte son palabras que dijo el apóstol Pedro, ¿sí? ¿Y qué dijo el profeta Joel ya profetizando desde el Antiguo Testamento? Que en estos días postreros, ¿sí? Del Nuevo Testamento, que Dios derramará el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Amén. Entonces, aquí dice que en los posteros días, o sea, en los últimos tiempos, ya en el Nuevo Testamento, ya se cumplió esta profecía. Por eso fue el primer discurso del apóstol Pablo. Y ahí ya se empezó a cumplir la profecía en el día de Pentecostés, cuando por primera vez un ser humano recibió la llenura del Espíritu Santo, pero no nomás la llenura, los bautizó en el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en lenguas, pero también los bautizó en fuego, las lenguas de fuego, ¿sí? que se presentaron sobre las cabezas de todos los discípulos que estaban en ese cuarto del día de Pentecostés, ¿sí?
que estaban en unidad, en un solo corazón, en un solo espíritu, adorando a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa profecía ya se está cumpliendo, ya se cumplió, se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está impartiendo esos dones a los discípulos, siervos y siervas del cuerpo de Jesucristo. Amén. Y esos dones son para todos. Esos dones no nomás son para los 5 ministerios ya oficiales, fundamentales del cuerpo de Jesucristo, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de la palabra, pastores, maestros de la palabra, ¿sí? No nomás esos dones son para esos 5 ministerios, ¿sí? Los dones son para todo el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Son para todos los dones del Espíritu Santo. No exclusivamente de un ministerio, ¿cómo se dice? Principal, como los acabo de mencionar, sino usted, aunque no sea pastora, aunque no sea profeta, usted, aunque no sea evangelista, aunque usted no sea, ya de forma oficial, ¿verdad? Como ministerio, aunque usted no sea, no sea una maestra de la palabra o maestro de la palabra, el Espíritu Santo le puede impartir dones a usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dones sobrenaturales poderosos son para todos los discípulos en el cuerpo de Jesucristo, y el Espíritu Santo va a impartir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su personalidad, a su voluntad del Espíritu Santo perfecta de Él. Él, si usted descubre que tiene un don, fue porque el Espíritu Santo a Él le pareció que era el don perfecto para usted, mi hermano y mi hermana, ¿sí? Amén. Muy bien, entonces que quede bien claro eso, que los dones del Espíritu Santo son para todos en el cuerpo de Jesucristo. No son exclusivos nomás para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los pastores, para los maestros de la palabra, no son exclusivos, ¿sí? Son para todos, ¿sí? Porque hay diversidad de dones, mis hermanos y hermanas. Hay diversidad, que más adelante voy a hablar sobre ellos, ¿sí? En general, en el siguiente programa, porque pues ya no voy a alcanzar, ya se va a acabar este programa, ya son las 5:55, tengo 1 hora para este programa, ¿sí? Entonces, muy bien, nos quedamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21. Les voy a leer esto. Los dones espirituales son para usarse en unidad, amor, orden y humildad. Amén. Para la gloria de Jesucristo. Entonces, vuelvo a comentar, los dones espirituales son para usarse en unidad, amor, orden y humildad. Y si usted quiere adelantarse a mi próximo programa y usted mismo descubrir cuáles son los dones del Espíritu Santo y los ministerios del Espíritu Santo, para los dones se puede ir a 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 11, y para los 5 ministerios es Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Vuelvo a leer para que usted se me adelante y descubra cuáles son los 9 dones del Espíritu Santo. Se va a ir a 1 Corintios capítulo 12, verso del 1 al 11, y para saber de los 5 ministerios del Espíritu Santo son libro de Efesios capítulo 4, 11, 16, que en el próximo programa yo se los voy a explicar más a detalle, ¿sí? Ahorita fue nomás la introducción de cuáles son cómo son los dones del Espíritu Santo, que usted los administre, se activen en su vida y los descubra en su vida, ¿sí?
Entonces, así quedamos, mis hermanos y hermanas en Jesucristo. Y pues voy a cerrar con una breve oración, porque ya nomás me hacen falta 3 minutos para cerrar el programa. Amén. Bienvenido Ezequiel Prasad. You are welcome in my program. God bless you. Muy bien. Padre mío Jehová, Señor Jesucristo, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Espíritu Santo, por impartir los dones a nosotros como los discípulos del Señor Jesucristo, de acuerdo a tu voluntad. Yo tengo fe que tú impartes los dones perfectos a cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a administrarlos correctamente, que los dones dormidos que ya has impartido en nuestras vidas sean activados y que nosotros los utilicemos con sabiduría, la sabiduría de nuestro Padre Dios Jehová y Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a utilizar esos dones en orden, con humildad, en unidad y con amor, Señor mío Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a descubrir todos esos dones que has impartido en nuestras vidas y que aún no los hemos descubierto. Y te pido de forma humilde y humillada, Espíritu Santo, que a medida que vayamos creciendo en la palabra de Dios, tú examines nuestro corazón y que si es tu voluntad, impartas más dones en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encargó cuando estaba aquí en la tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir con esa gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones, de alcanzar las almas perdidas, y ayúdanos a utilizar esos dones de forma eficiente y eficaz para derrotar al diablo y sus demonios en el nombre de Jesucristo. Y no habrá ninguna venganza de parte de los demonios por esta enseñanza en el nombre de Jesucristo, porque los demonios son atados con la sangre de Jesucristo y enviados hechos cenizas a los pies de Jesucristo. Y reprendo toda venganza de parte de ellos en el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Espíritu Santo, gracias por traer revelación a nuestras vidas de quién es mi Padre Jehová Yahweh y el Señor Jesucristo. Gracias. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo porque Él esparció sobre nosotros, derramando su sangre sobre nosotros. Y declaro una barrera de fuego alrededor de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Hasta luego, hasta la próxima. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.